Amén. Qué bonito es estar con el Padre en su presencia, como cada domingo, adorándole y Él deleitando nuestro espíritu y nuestros corazones mientras le adoramos, ¿no? ¿Cuántos están disfrutando de su presencia? Amén. Porque para eso estamos juntos, para disfrutar su presencia, para estar con Él. Amén. Amén. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a conectarnos ahora con la palabra del Señor. Ahora nos toca estudiar y meditar las Escrituras. Y bueno, hoy día vamos a empezar una serie basada en un corto libro, pero que al estudiarlo y seguir estudiándolo y seguir estudiándolo, voy encontrando más cosas, más cosas, más cosas. Y es interminable, ¿no? Es increíble cómo las Escrituras pueden brotar tanta riqueza de conocimiento y de sabiduría de Dios. Y evidentemente es porque la palabra que Dios ha inspirado y ha escrito usando a hombres santos, escogidos, elegidos por Él para que cada uno de ellos escribiera cada uno de estos libros que tenemos en las Escrituras, en la Biblia, ¿no? Pero fueron inspirados para que ellos escribieran lo que Dios les dijo que tenían que escribir, ¿no? En eso se sienta o radica la inspiración, en que Dios le dice a cada uno de sus santos escogidos para escribir su palabra lo que tenían que escribir. Ellos recibieron la inspiración y la revelación por el Espíritu Santo y escribieron tal cual el Espíritu les dijo lo que tenían que escribir. Lo que Dios dejó en cada uno de ellos es que cada uno decidiera su forma de escribir, ¿no? Lo que en la literatura se conoce como el patrón literario, ¿no? O sea, el estilo literario. Vemos que cada escritor de la Biblia tiene su propio estilo y Dios respetó eso, como también su forma de expresarlo. Pero en cuanto a lo que escribe, es inspirado y revelado por Dios por medio del Espíritu Santo. Y por eso esa palabra es profunda, es rica, llena de conocimiento, llena de sabiduría, que nunca termina, nunca termina. Amén. Nunca termina. Por eso yo siempre les animo a seguir estudiando, y no importa si reestudias y reestudias. Bueno, digo no importa en el sentido de que hay algunos que se aburren de leer varias veces un libro o un mismo libro de la Escritura. Otros ya lo leen una vez y ya no lo quieren volver a leer nunca, lo cual está mal. Es como que comes tu comida hoy día y ya nunca más vas a comer porque ya no quieres volver a comer, porque como ya comiste, ya para qué comer. Es un trabalengua, pero así es. Es que la vida de muchos es un trabalengua realmente, ¿no? Entonces, de verdad que ahora vamos a estudiar esta carta. Vamos a la tercera carta del apóstol Juan. La tercera carta del apóstol Juan, tercera de Juan, y vamos a leer de corrido los 15 versículos que contiene esta carta. Obviamente no voy a predicar los 15 versículos, porque ya les digo que lo he estado estudiando y estudiando. Era una carta, he estudiado la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la he enseñado en diferentes oportunidades, pero la tercera carta no la había estudiado, y el Señor me dice el día viernes, recién el día viernes, en la noche, me dice, tercera de Juan, me llevó un versículo, y luego entendí que el Señor quería, porque me metió a estudiar la carta, y la sigo estudiando, y la tengo que seguir estudiando porque hay mucho. Claro que no todo lo predicaremos, no todo lo enseñaremos, pero lo que Dios permite, lo que Dios ponga en mi corazón, es lo que vamos a estudiar y meditar de esta carta. Amén. Una de las cosas que yo veo en los evangelios es que Jesús, mayormente, él no predicaba la palabra, ¿no? Él empezó predicando el evangelio del reino, pero de ahí Jesús lo vemos en los evangelios en un ministerio itinerante, un ministerio desarrollándose en diferentes lugares, con diferentes personas,
Pero lo vemos al Señor Jesús enseñando las Escrituras. Amén. Enseñando las Escrituras, y eso es lo que nosotros debemos hacer. Enseñar las Escrituras, enseñarnos unos a otros. ¿No? Yo digo que el púlpito debe ser usado más en enseñanza que en predicaciones, porque a veces las muchas predicaciones es más que todo lo que el hombre quiere transmitir y no tanto lo que Dios quiere transmitir. Pero cuando uno enseña la palabra, entonces va a transmitir lo que la palabra de Dios enseña y lo que Dios quiere enseñar, y por eso yo creo personalmente que más debemos enseñar que predicar. Amén. Y que nuestra vida sea la predicación de la palabra. Nuestra vida sea la predicación de la palabra. Amén. Leamos, mis amados, tercera de Juan, verso 1 al 15. Dice la palabra del Señor: el anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pros de la verdad. Escribí, dice Juan, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. No satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio, y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con pluma y tinta, pues espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, a cada uno por nombre. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra, Señor. Este es el libro que tú has escogido para enseñarnos, para hablarnos, para edificarnos, para instruirnos, para corregirnos, para evaluar nuestros corazones a través de la palabra, que es como una plomada y por medio de la cual nosotros vemos cuán recto está caminando nuestro corazón, Señor. Y en esta hora, Padre, nos acercamos a ti, Señor, porque no queremos depender de nosotros mismos en la escritura, en los estudios, en la predicación, en la enseñanza, sino queremos depender completamente de ti y de tu Espíritu, y que sea tu Espíritu, Señor, el que hoy sea revelándonos, iluminando nuestros corazones y nuestros entendimientos, y sea tu Espíritu, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, abriendo nuestros oídos espirituales para escucharte, Señor. Sea, Señor, tus dedos de tus manos tocando mis labios, y sea tu Espíritu, Señor, obrando con su elocuencia y con su poder, Señor, a través de este humilde siervo que has escogido sin merecimiento alguno para llevar a cabo tu propósito en la vida de tu iglesia, en la extensión de tu reino y en la vida de tus ovejas y de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, que sea la palabra poderosa y sembrada en nuestros corazones. Gracias, Señor.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Miren, esta se considera una de las cartas más pequeñas de la Biblia. Tiene 15 versículos, aunque la segunda carta tiene 13, ¿no? 13 versículos. Se consideran, o los teólogos consideran que esta es la más pequeña por el contenido también, ¿no? De lo que se enseña en esta carta. La otra tiene 13 versículos porque tiene, parece, un mayor contenido de enseñanza de parte de Dios para nuestra vida. Pero siendo tan pequeña, les decía yo hace un momento, es muy profunda. Y hallamos mucha riqueza y mucho conocimiento y mucha sabiduría de Dios aquí. En esta carta podemos aprender cómo podemos relacionarnos entre nosotros, cómo debe caminar la iglesia, cómo debe relacionarse la iglesia, cómo debemos relacionarnos nosotros y cómo debemos nosotros, en cuanto a las actitudes que debemos de tener, ¿no? Con quienes hacemos la obra del Señor. Y no me refiero únicamente a los ministros, a los pastores, a los apóstoles, evangelistas, a los profetas y maestros, sino también a los diáconos de la iglesia, porque los diáconos de la iglesia también son obreros de Dios y trabajan conjuntamente con los ministros que Dios pone en cada una de sus iglesias. Amén. Podemos aprender de muchas cosas de esta carta. Pero nuestra predicación y nuestra enseñanza que vamos a tener por algunos domingos está basada en esta tercera carta de Juan. Esta carta tiene un contenido, decía hace un momento, muy importante acerca de lo que se enseña sobre las personas que se mencionan, sobre las personas que se escribe de ellos en esta carta. Se mencionan personajes, ¿no? Personajes que son muy importantes, pero también podemos observar, o vamos a observar, mejor dicho, lo que Juan, el autor, enseña de sí mismo también. ¿Ok? Y lo que tenemos que observar aquí, cuando estudiemos a estos personajes, y lo que se dice de ellos, lo que tenemos que observar es cómo está relacionado esto con nuestra propia vida. Y evaluar nuestra propia vida, cómo está a la luz de la vida, de cómo están ellos aquí en la Escritura, de cómo ellos estaban viviendo, de cómo ellos estaban caminando en el camino de la fe, y evaluarnos nosotros mismos y medirnos, si vale decirnos esto, medirnos, ver el calibre nuestro con el calibre de ellos. No son perfectos, pero eran hombres de Dios, eran hijos de Dios, amaban al Señor, amaban a Jesús, seguían a Cristo y estaban comprometidos con la obra del Señor. Amén. Entonces, Dios enseña en esta carta, o lo que enseña Dios en esta carta, va a girar en torno a 4 personajes que son los más importantes aquí. ¿Ok? Uno de esos personajes es el autor, que es el anciano, como dice el versículo 1, ¿no? Y es el apóstol Juan, que él se identifica así en esta carta. Ya estudiaremos por qué él se identifica en esta carta como el anciano. El otro personaje importante sobre la cual gira la enseñanza de Dios es el destinatario, que se menciona también en el versículo 1, llamado Gallo. Yo no le pondría a mi hijo Gallo, ¿no? Lo demás Gallo, ¿no? No, pero los nombres griegos son bien graciosos, ¿no? Pero algunos también son bien complicados, aún en su pronunciamiento. Pero bueno, el destinatario, personaje importante en esta tercera carta de Juan, es Gallo, pero también Juan menciona, o Dios menciona, otros personajes sobre la cual también Dios gira enseñanza, y va a ser muy importante que estudiemos y meditemos también en ellos. Uno de ellos son los hermanos, que se mencionan repetidas veces en los versículos que tenemos ahí. Ahora veremos quiénes son estos hermanos o a qué tipo de hermanos se está refiriendo Juan al mencionarlos. Pero también se menciona como otro grupo de personas aquí, o parte de ese otro grupo de personas, aparte del autor y el destinatario, es Diótrefes y Demetrio. ¿Ok? Diótrefes y Demetrio. Entonces, a través de estos personajes,
nosotros vamos a estudiar y vamos a aprender qué significa andar en la verdad. ¿Qué significa andar en la verdad? Y qué cualidades del nuevo hombre hay en ellos. Amén. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Que observemos y estudiemos juntos qué significa andar en la verdad. Y qué cualidades del nuevo hombre se estaban manifestando en ellos. Recordemos que tú y yo somos nuevas criaturas. Pero hay nuevas criaturas en la iglesia que no caminan como nuevas criaturas. Siguen caminando como las viejas criaturas que han sido siempre. No caminan como nuevas criaturas. No viven como nuevas criaturas. No establecen relaciones como nuevas criaturas. Siguen viviendo como viejas criaturas. Siguen viviendo no como el nuevo hombre, no como la nueva mujer en Cristo, sino como el viejo Adán. Amén. Así hay muchos en la iglesia. Así hay muchos en la iglesia, y así habían muchos en la iglesia del primer siglo. Que estaban en la iglesia, aún estaban en una posición de liderazgo en la iglesia. Aún estaban ministrando como diáconos en la iglesia y algunos líderes como pastores en la iglesia, pero no estaban viviendo como nuevo hombre o como nueva mujer en Cristo. Amén. Por eso el Señor puso en mi corazón, después de haber orado toda la semana hasta que llegó el día viernes, les pedí oración, creo, por mí el día jueves para que el Señor me diera el tema. No sabía que iba a predicar y yo le dije al Señor, no quiero escoger yo ningún tema, quiero que tú me hables y me digas qué quieres enseñarnos y hablarnos. Y puso esta carta en mi corazón el Señor, que es también parte de nuestro devocional de estos días. Y es justamente haciendo mi devocional el día viernes que el Señor me dijo, aquí está lo que quiero hablarles, lo que quiero enseñarles. Andando en la verdad y cuáles son las cualidades del nuevo hombre en la vida de estas personas. Desde ya les adelanto que hay uno en este grupo de personas que vamos a estudiar que marca un contraste, pero no un contraste bueno, un contraste malo, un contraste negativo, pero en su momento vamos a estudiar. Entonces, por algunos domingos vamos a estudiar a cada uno de estos personajes. Vamos a dedicarle un domingo a Juan, otro domingo a Gallo, otro domingo a los hermanos, otro domingo a Diótrefes y Demetrio. ¿Ven? Y vamos a la luz de lo que Dios habla de ellos, enseña de ellos, cómo ellos andaban en la verdad, para responder a esa pregunta, ¿qué significa andar en la verdad? Y para ver en ellos las cualidades del nuevo hombre. Amén. Y en todo esto, mis amados hermanos, vamos a ver a Cristo en esta carta. Vamos a ver la persona de Cristo en esta carta. Y vamos a comer del pan de vida a través de esta carta. ¿Y quién es el pan de vida? Jesús. Amén. Entonces, estoy muy animado en el espíritu por lo que estamos iniciando en este momento con la enseñanza y la guía del Señor. Entonces, hoy vamos a empezar esta serie basada en esta carta y con el tema que va a estar dividido en varias partes, ¿no? Como lo he mencionado, es andando en la verdad. Andando en la verdad. Pero vamos a iniciar hoy con una introducción, porque necesitamos primero hacer una introducción para que podamos entender todo lo que viene en adelante, en lo que va Dios predicar, enseñarnos y llevándonos en una meditación de su palabra. Entonces, nuestra introducción hoy es que nosotros observemos en esta carta el contexto. Es muy importante el contexto. ¿Por qué es muy importante el contexto? Porque el contexto es la plataforma de toda interpretación en la Escritura. El contexto es
por medio de la cual yo puedo encontrar los significados correctos de las enseñanzas que Dios da en las Escrituras. Amén. Y por eso necesitamos conocer el contexto de Juan. Y a medida que vayamos viendo el contexto de Juan hoy como introducción a nuestra serie Andando en la Verdad, vamos a ir meditando en función a ese contexto. Podemos ir meditando ya y aprendiendo lo que Dios quiere ya enseñarnos en este momento y en los próximos domingos. Entonces empecemos con la primera pregunta. Voy a desarrollar esto con algunas preguntas. ¿De qué trata la tercera carta de Juan? Esto tiene que ver con el tema de este libro. Cada libro de la Biblia tiene un tema principal. Y si no conoces el tema principal, entonces cuando tú lees la Biblia, vas a leerla, sí, seguro vas a entender, vas a aprender, pero vas a aprender así, digamos, sin conexión, ¿no? Y no digo que no leas la Biblia aún si no conoces el tema, porque Dios te va a hablar y te va a instruir. Pero es importante, porque el contexto tiene que ver con el tema del libro. Y tenemos que conocer cuál es el tema que Juan trata. Miren, vamos al verso 1. El anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Luego, en el versículo 3, pues me alegraré mucho cuando algunos hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad, esto es, de cómo andas en la verdad. Verso 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Versículo 8, por tanto nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Versículo 12, Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes, Gayo, que nuestro testimonio es verdadero. ¿Qué palabra encuentran que constantemente se está repitiendo prácticamente en todo el libro? La verdad. Entonces descubrimos, por la palabra que se repite, encontramos el tema que desarrolla el apóstol Juan por la guía del Espíritu en este libro, ¿no? El tema de la verdad. Amén. Entonces, la verdad es una palabra que al repetirse, dije hace un momento, al repetirse varias veces nos muestra que el autor está haciendo un énfasis para que los que leemos este libro, como lo estamos haciendo hoy, no, nosotros fijemos nuestra atención porque se está revelando el tema principal de esta carta. ¿Se entiende? La verdad es el tema de Juan en esta carta. Entonces, yo tendría que hacerme la primera pregunta a la luz del tema de esta carta. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque si yo hago la pregunta, ¿qué es la verdad? Todos me podrían dar diferentes significados, diferentes conceptos, ¿no? Pero yo tengo que encontrar el significado de lo que es la verdad a la luz del contexto de toda la Biblia. Y obviamente tendría que ir a toda la Biblia para poder tener un entendimiento total de lo que es la verdad. Claro, no vamos a irnos a toda la Biblia, pero vamos a ir a algunos versículos que nos van a ayudar a responder, porque la verdad tiene que ver con varios aspectos en la Biblia. Y cuando ustedes entiendan qué es la verdad, van a entender lo que Juan tenía en mente por el Espíritu cuando estaba escribiéndole a Gayo. ¿Se entiende? Entonces, vayamos primero al Antiguo Testamento. Hay muchos versículos, pero con la guía del Señor he escogido algunos del Antiguo y Nuevo Testamento para que nosotros sepamos qué es la verdad. Y hermano, esto atesóralo en tu corazón. Atesóralo en tu corazón. ¿Por qué? Porque la verdad es la esencia de nuestra vida cristiana. La verdad es la sustancia de nuestra vida cristiana. La verdad es la roca, el fundamento de nuestra vida cristiana. Si yo no tengo en claro lo que es la verdad, mi vida va a ser tambaleada por todo lo que me bombardea en este mundo. Las redes, hermanos, están plagadas de herejías. Cada vez me sorprendo más. Bueno, me sorprendo más de las barrabasadas que enseña la gente utilizando la palabra. Gente que realmente no tiene realmente un llamado al ministerio, no son escogidos de Dios.
gente que está completamente desviada y que están predicando y enseñando cosas que en nada tienen, absolutamente en nada tienen respaldo bíblico. Y hay mucha gente en la iglesia que escucha a esa gente y que sigue a esa gente. Y yo decía, estaba pensando hacer una lista de todos esos predicadores y predicadoras que nosotros no debemos escuchar, no debemos seguir, y que con sus mensajes envuelven fácilmente el alma de las personas y de personas que congregan en iglesias, pero como no tienen un fundamento claro de la verdad, entonces se dejan engañar con mucha facilidad o fácilmente. Vayamos a Éxodo 34:6, que dice lo siguiente: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó. Está hablando de Moisés. Entonces pasó el Señor por delante de Moisés y el Señor proclamó. Y Moisés proclamó, perdón: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. ¿Y abundante en qué? En verdad. Abundante en misericordia y abundante en verdad. Para Moisés el Dios del pacto, la verdad es abundante. Para Moisés, el Dios del pacto es un Dios en quien abunda la verdad. Y si en Dios abunda la verdad, entonces la verdad también es abundante. ¿Se entiende? Si la verdad abunda en Dios, la verdad también es abundante. Eso es lo primero que podemos observar. Y ustedes se van a dar cuenta que la enseñanza de la verdad en el Antiguo Testamento no cambia en el Nuevo Testamento. Sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, que es en Dios y es abundante en Dios, y la verdad es abundante, es absoluta. Y lo absoluto no cambia. No cambia ni por las culturas, que sí cambian, no cambia por el tiempo, no cambia. Trasciende todo. Amén. Sigue siendo lo mismo. Lo absoluto nunca cambia. La verdad es absoluta. Nunca va a cambiar. El gran problema de la gente en la iglesia es que le encanta cambiar la verdad. Le encanta cambiar la verdad. Le encanta abandonar la verdad. ¿No? Y sabe Dios por qué la cambian. Bueno, yo no puedo conocer la vida de todas las personas, pero Dios sí las conoce. Y Dios sí sabe por qué están cambiando la verdad, que es absoluta y debería ser absoluta para sus vidas. Yo te pregunto, ¿la verdad es absoluta para tu vida? ¿O la estás cambiando de vez en cuando o siempre? Porque eso, tenemos que preguntarnos eso para ir evaluando lo que Dios nos está hablando en esta tarde ya. Veamos Salmo 117:2, que es la verdad. Porque grande es su misericordia, dice el salmista, porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, dice el salmista. Pero pastor, aquí no se menciona la palabra verdad. Bueno, la palabra hebrea que traduce fidelidad es verdad. Amén. Y está diciendo el salmista que la verdad de Dios es eterna. La verdad es eterna, hermanos. Por eso es absoluta. Es eterna. Y si es eterna, nunca deja de ser. ¿Se entiende? Nunca deja de ser la verdad. Pregunto, ¿la verdad nunca deja de ser en tu vida? ¿O está dejando de ser en tu vida? Porque es eterna. No deberías dejarla. No deberías abandonarla.
¿Se entiende? Pero vamos despacio, porque seguramente, ¿pero qué es la verdad? Estamos viendo qué es la verdad. Ya entendí, dice Melina, ¿no? Melina, por favor, silencio, ¿no? Melina me hace recordar, porque bueno, yo soy como Melina, siempre estoy ahí, quiero ya saberlo todo, ya estoy ahí. Eso es bueno, eso es bueno, porque eso nos lleva realmente a querer todo de Dios. Quisiera que todos fuéramos así, pero no todos somos así. Cada uno es en su forma la expresión de lo que quiere y busca de Dios, ¿no? Pero la verdad es eterna, su verdad es eterna. Isaías 65:16, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de ¿qué? De la verdad, dice. Y el que jura en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas a mis ojos. Entonces, ¿qué es la verdad según Isaías 65:16? Está diciendo por el Dios de la verdad. Lo que está diciendo Isaías, que la verdad es Dios, hermanos. Y si la verdad es Dios, estamos viendo aquí que la verdad es una cualidad de nuestro Dios. Amén. Es una cualidad de nuestro Dios. Y Dios ha compartido algunas o varias cualidades de Él en nosotros. Y aunque nosotros no podemos ser la verdad, y nos es difícil muchas veces caminar en la verdad o buscar la verdad, ¿ok? Sin embargo, Dios quiere que tú y yo siempre estemos del lado de la verdad. Cristiano, hermano, no debe mentir. El cristiano no debe mentir. El cristiano siempre debe hablar la verdad porque su Padre, su Dios, su Salvador es verdad. Y Dios siempre habla la verdad. Nunca dice mentiras. Hay cristianos que tienen la costumbre de mentir. Mienten. La palabra de Dios dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Di la verdad. No puedo mañana. No que sí, mañana de todas maneras esto y el otro nos encontramos, sí. Y al día siguiente no apareció, ¿no? El hermano, no apareció la hermana o no apareció, quién sé yo. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Sí, este domingo estoy preparándome, este domingo sí o sí voy al culto. Este domingo sí o sí voy al culto, pero detrás de ese sí o sí voy al culto hay un gran no que se está ocultando por no decir la verdad. Llega el domingo y nunca apareció el hermano y la hermana en el culto. ¿Por qué? Porque mienten. Porque su sí no es sí, su no es no. Dios siempre habla la verdad y Él quiere que nosotros también hablemos siempre la verdad, porque cuando tú hablas la verdad, tú estás mostrando la cualidad de Dios en tu vida. Amén. Es una cualidad de nuestro Dios. Jamás Dios miente. Todo lo que está escrito en este libro se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo. Lo que tiene todavía que cumplirse. Y si hay promesas para ti, para tu presente y para mi presente, y hay promesas para nosotros, para nuestro futuro, se van a cumplir porque Dios es verdad. Amén. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterna cada una de tus justas ordenanzas. ¿Qué es la verdad aquí? La palabra de Dios. Amén. Su palabra es verdad. Por eso yo pregunto, si su palabra es verdad, si la verdad es su palabra, ¿por qué no me dejo guiar por ella? ¿Por qué escojo guiarme por alguien que es en el mundo
¿Por qué me dejo guiar por alguien que me susurra al oído? ¿Por qué me dejo guiar por otras cosas de este mundo, evidentemente, cuando la palabra es la verdad? Y si la palabra es la verdad, esta palabra nunca se va a equivocar en guiarme. Nunca se va a equivocar en guiarme. El salmista mismo dice: lámpara es a mis pies tu palabra, que guía mi camino. Si esta es la verdad, ¿creen ustedes que podría equivocarse en guiarme? ¿En instruirme? ¿En equiparme? ¿En corregirme? ¿En mostrarme mi realidad? ¿Creen que se va a equivocar? No, no se equivoca, porque esta palabra es la verdad, y esta palabra que es la verdad viene de la verdad que es Dios, y todo lo que viene de Dios es verdad. Por lo tanto, su palabra es verdad, porque su sustancia es verdad, su esencia es verdad, y la palabra es su esencia y es su sustancia, por lo tanto es la verdad. Amén. No soy filósofo. Esta es la filosofía del Espíritu. No es mi razonamiento, es el Espíritu que nos da el entendimiento a mí mismo. Amén. Por eso, hermanos, esta Biblia la tienes que abrir todos los días de tu vida, porque tú necesitas guía diariamente. Tú no puedes recibir guía hoy y la guía de hoy para mañana, para pasado, para un mes, 2 meses. Entonces, no, ya hoy día me habló el Señor, ya me habló, qué bonito, me ha hablado, me ha dado dirección, me ha mostrado el camino, y ya no abro la Biblia después de 3 meses para que Dios me vuelva a hablar, para que me vuelva a dar guía y dirección. No, hermano, la guía que Dios te da hoy día es para hoy día, no es para mañana. No es para mañana. Todos los días tienes que abrir la Biblia, porque ahí vas a encontrar la guía para ser un buen esposo. Vas a encontrar la guía para ser una buena esposa. Vas a encontrar la guía para ser un buen hijo. Vas a encontrar la guía para tomar las decisiones correctas. Vas a encontrar la guía para ser un buen trabajador, para ser un buen hijo de Dios, para ser un buen diácono, siervo de Dios, para ser un buen ministro de Dios, si es que tienes un llamado al ministerio. La palabra es la guía total para nuestra vida. Amén. Ábrela todos los días. Busca la guía de Dios, porque esta verdad no se equivoca. Es perfecta, es agradable, es buena y es eterna. Amén. Gloria a Dios. Ahora vayamos a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Juan 14:6. Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Juan 14:6. Aquí, ¿qué es la verdad? Jesús dijo: yo soy la verdad. Él es la verdad. ¿Se dan cuenta? No cambia la realidad de la verdad en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento en relación al Antiguo. En el Antiguo dice que Dios es la verdad y que es la palabra. Ahora vemos en el Nuevo Testamento que dice que Jesús, que también es Dios, dice él mismo: yo soy la verdad. La verdad es una persona, y esa persona es Jesús, y en él está todo. Él es la verdad encarnada. Él es la verdad encarnada. Él es la palabra encarnada. Él es el Dios que se encarnó en hombre, y Él es la palabra, Él es el verbo. Juan en el capítulo 1, en los primeros versículos, revela eso. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio existía, dice. Es decir, que Él estaba presente al principio de la creación, cuando fue creado todo. Él es la palabra. Él es la palabra del Padre. Y la palabra del Padre se hizo vida, se encarnó. Él es la palabra viva, hermanos, que está en ti y está en mí. Aleluya.
Ahora están entendiendo lo que tenía en mente Juan cuando habla de la verdad. Lo que estaba pensando él y lo que era la realidad de su vida. Amén. Él es el verbo encarnado, la palabra encarnada. Él ha sido siempre la palabra del Padre y Él es la palabra viva del Padre. Amén. Cuando tú ves en los evangelios a Jesús, ves a Jesús humano, ves a Jesús divino y ves la palabra viva de Dios en Él, porque Él es la palabra viva. Toda la vida de Jesús, hombre, era la palabra del Padre. Toda tu vida, hermano y hermana, toda tu vida, y escúchenme los que están ahí conectados en el Zoom, toda tu vida tiene que ser la palabra viva del Padre. La palabra tiene que ser encarnada en ti. La palabra tiene que ser encarnada en ti. Tú tienes que buscar que esa palabra se encarne en ti para que esa palabra que es viva sea vida en ti y se manifieste viva en ti y a través de ti. De esa manera, la gente realmente conocerá que Jesús es la verdad. Que Jesús es la verdad. Y Jesús dice que Él es la verdad y la verdad absoluta. Pero también está diciendo que esa verdad, que es Él, es una cualidad única también de Él, como lo es en el Padre y también lo es en el Espíritu. El Espíritu de verdad los guiará a toda verdad. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo también es la verdad. ¿Por qué no te dejas guiar del Espíritu? Si Él es la verdad. ¿Crees que el Espíritu Santo se va a equivocar en guiar tu corazón? ¿Crees que el Espíritu Santo se puede equivocar en guiar tus sentimientos? ¿Crees que el Espíritu Santo se puede equivocar en guiar tus pensamientos, en guiar tu corazón, en guiar tu vida, en guiar tus decisiones? No, mis amados hermanos, el Espíritu Santo no se va a equivocar nunca porque Él es la verdad. Y Él, que es la verdad, te va a guiar a toda verdad. Es decir, el Espíritu Santo es el que siempre te va a guiar a Cristo, que es la verdad, y a la palabra de Dios, que es la verdad. Amén. Pero tienes que abrir la Biblia. Tienes que estudiarla, meditarla. Amén. Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Jesús está diciendo aquí que la verdad es la palabra de Dios y está diciendo también que la verdad es la única que nos santifica. Tú quieres apartarte de lo malo para consagrarte siempre a Dios, tienes que comer la palabra, tienes que obedecerla, porque esta es el medio por el cual Dios santifica nuestra vida. Miren todo lo que tenía en mente Juan cuando está escribiendo. Pero también observen que esto es lo que él había entendido, y no solamente él, sino también lo había entendido Demetrio, y también lo habían entendido los hermanos, y también lo había entendido Gallo, pero el que no lo había entendido, como muchos en la iglesia, era Diótrefes. Y de verdad, yo no quisiera tener Diótrefes en la iglesia. Dios nos libre de tener Diótrefes en la iglesia. Cuando lo estudiemos, van a decir por qué lo estoy diciendo. Van a saber por qué lo estoy diciendo. Quisiera tener a Juanes, Gallos, Demetrios en la iglesia. Quiero que ustedes sean Juan, Demetrio, Gallo. Amén. Hermanos, la verdad, la palabra, es lo único que te va a santificar. Tú no vas a ser santificado mirando prédicas o escuchándolas únicamente. Si tú no tienes
interacción con esta verdad, no vas a ser santificado, porque Jesús dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor le está diciendo, Padre, usa tu palabra y santifícalos. Amén. Uno de los salmos o un salmista dice, Señor, dame a conocer tu palabra para guardarla en mi corazón y no pecar contra ti. Eso, en otras palabras, le está diciendo, Señor, dame a conocer tu palabra para que me santifique y no peque contra ti. Para obedecerla y no peque contra ti. Obediencia es sinónimo de santificación. Santidad. Amén. Abre tu Biblia. Tenemos un devocional para todos los días. Me tomo el tiempo de programarlo cada quincena y lo hago con gusto. Pero yo sé que unos cuantitos nada más siguen el devocional de la iglesia. Seguro leen otros libros de la Biblia, amén. Pero ¿cómo te conectas con la iglesia, con el cuerpo, si no sigues el mismo camino, la misma ruta? Y otros de repente ni siquiera leen ningún libro de la Biblia y tampoco leen el devocional de la iglesia. Entonces, ¿cómo van a santificarse? Se van a santificar viendo televisión. Se van a santificar leyendo otros libros. Se van a santificar viajando, yéndose de paseo. No. Santifícalos en tu verdad. En la verdad, tu palabra es verdad. Juan 8:32, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le dice el Señor a los judíos que habían creído en Él y que estaban leyendo las Escrituras. Y le dicen, las Escrituras dan testimonio de mí. Y la verdad, conozcan la verdad y la verdad los hará libres. La verdad hace libres. ¿Qué es la verdad? La verdad hace libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado, libre de las religiones, libre de una vida religiosa, libre del legalismo religioso. Hay mucha gente en la iglesia legalista y religiosa. La verdad hace libres también de los miedos y hace libre de las tradiciones. Hay mucha gente en la iglesia que sigue viviendo de las tradiciones, ¿no? Celebran cosas que no deben celebrar, cosas que ni siquiera el Señor Jesús nos manda a celebrarlas, ¿no? La verdad nos hace libres también de las mentalidades mundanas que todavía tenemos, ¿no? Mentalidades mundanas, pensamientos mundanos que nos conectan, nos establecen raíces con este mundo. La palabra nos hace libre. ¿Por qué? Porque la palabra tiene la capacidad y el poder de renovar nuestra mentalidad. Renovar nuestra mentalidad. La palabra es como el agua, limpia tu mente, renueva tu mente, renueva tus pensamientos para que tú formes una mentalidad diferente, que es la mente de Dios en ti. Amén. La mente de Cristo en ti se desarrolla cuando tú llenas tu mente de la palabra, de la verdad que te hace libre. Pero también la verdad aquí es Cristo, es Jesús, que hace libre al hombre de sus pecados para que el hombre sea salvo. Amén. Efesios 1:13 dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que es la verdad, según Pablo, que escribe esta carta, capítulo 1, verso 13, la verdad aquí se está equiparando con el evangelio. La verdad también es el evangelio. El evangelio es verdad. Amén. El evangelio es verdad y la verdad es el evangelio.
Por eso que cuando tú prediques el evangelio de la salvación, predica lo que dice el evangelio. No cambies el mensaje, porque el mensaje del evangelio, que es Cristo en la cruz para la salvación del hombre y Cristo resucitado para que el hombre pueda ser salvado y tenga vida eterna, ese mensaje es el que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque ese mensaje es la verdad. Y no tengo que cambiar el mensaje. No tengo que cambiar ni modificar el mensaje. Es más, no tenemos autoridad para cambiar el mensaje. Porque el evangelio es la verdad. El evangelio es Jesús. Jesús es el evangelio. Sus enseñanzas, su vida y todo lo que está escrito en este libro. ¿Se entiende? Gálatas 5:7. Ustedes corrían bien, les dice Pablo a los Gálatas, pero les hace una pregunta Pablo a los Gálatas. ¿Quién les impidió obedecer a la verdad? Lo que muchos están haciendo en la iglesia. No obedecen. No obedecen la verdad. No quieren obedecer la verdad. Quieren obedecer a sus deseos, a sus propias voluntades. Quieren obedecer a sus yo creo, yo pienso, yo deseo, yo puedo. A eso quieren obedecer. Pero no quieren obedecer la verdad. La verdad, hermanos, tiene que ser obedecida. La verdad es obedecida únicamente por los verdaderos hijos de Dios. No la puede obedecer el que no es. Amén. Según de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso es lo que cada uno de nosotros debe buscar todos los días. Buscar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tengo que presentarme delante de Dios todos los días. Buscar con diligencia presentarme a Dios aprobado. Y debo buscar presentarme sin que tenga nada que me avergüence. Y tengo que presentarme a Dios todos los días manejando con precisión la palabra de verdad. Manejar con precisión la palabra de verdad. ¿Qué es la verdad? Es la palabra. Y la verdad tiene que manejarse con precisión. Y no todos en la iglesia la manejan con precisión. Y como no la manejan con precisión, no pueden presentarse delante de Dios aprobados. Como no manejan con precisión la palabra de verdad, tampoco se pueden presentar a Dios sin ninguna vergüenza. Es más, ni siquiera se presentan porque saben que les da vergüenza de cómo están sus vidas. Desordenadas, patas arriba. Por eso que no se pueden presentar, porque están llenos de vergüenza, porque no caminan, no manejan con precisión la palabra de verdad. ¿Y qué significa manejar con precisión la palabra de verdad? Significa manejarla correctamente. ¿Manejas correctamente la palabra de verdad? ¿Qué significa manejar correctamente la palabra de verdad? Significa que la voy a obedecer totalmente, que no voy a cambiar la dirección que me da, no la voy a cambiar, que no voy a alterar la enseñanza que me da, que la voy a tomar tal como Dios me la está enseñando y revelando. Eso es manejarla correctamente o, como dice Pablo, con precisión. Amén. ¿Lo estamos haciendo? Es la pregunta. ¿Lo estamos haciendo? Es la pregunta para los que están ahí en el Zoom. Y un último pasaje, que es la verdad. Segunda de Juan, la segunda carta de Juan, versos 2 y 3, dice: a causa de la verdad que permanece en nosotros,
y que estará con nosotros para siempre. La gracia y la misericordia, la paz estarán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. ¿Qué es la verdad? La verdad es que permanece en nosotros para siempre. Permanece en nosotros y está y estará con nosotros para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En ti permanece Cristo, en ti permanece la verdad, en ti permanece la palabra y la palabra estará contigo para siempre. Cristo estará contigo para siempre porque permanece en nosotros. Todo esto es la verdad. Y nuestro tema, el cual vamos a meditar por varios domingos, es andando en la verdad. Andando en la verdad. Andando en la palabra. Andando en Cristo. Andando en la obediencia a la verdad. Andando en todo lo que la verdad nos dice que es. Amén. Pero todavía tenemos que estudiar qué significa andar en la verdad a la luz de cada personaje y ver cómo ese andar en la verdad pone en evidencia, en lo que significa andar en la verdad, pone en evidencia las cualidades del nuevo hombre. Esto va a estar tremendo, así que no puedes perderte un domingo de venir y recibir la palabra del Señor. Y ora por mí para que el Señor me dé abundante revelación y enseñanza para poderla compartir, impartirla en tu corazón. Amén. ¿Qué relación tiene la verdad con los que se enseñan en esta carta? Por ejemplo, en el verso 1, el anciano, la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. La verdad tiene que ver con el amor verdadero. La verdad tiene que ver con el amor verdadero. Tendríamos que estudiar el amor verdadero, porque tiene relación con la verdad. La verdad tiene que ver, según el versículo 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros, que estará con nosotros para siempre, dice. La verdad tiene que ver con la prosperidad espiritual. Perdón, estaba leyendo el verso 2 de la segunda carta. El verso 2 de la tercera carta dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. La verdad tiene que ver con la prosperidad espiritual. Con la prosperidad espiritual. Con el crecimiento espiritual. Con el desarrollo espiritual. La verdad tiene que ver con eso. Tiene relación con eso. La verdad tiene relación, verso 8. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad, dice. La verdad tiene que ver con nuestro, verso 8. Verso 12. Verso 12. Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. La verdad tiene que ver con nuestro testimonio verdadero. ¿Cuántos están dando testimonio verdadero? Es mi pregunta en la iglesia. ¿Estoy dando un testimonio verdadero día a día? Los que me ven pueden reconocer un testimonio verdadero en mí. Porque el testimonio verdadero, según Juan, según Dios, escribe, Juan que escribe de parte de Dios, el testimonio verdadero está relacionado con la verdad. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué testimonio das? Y no pienses únicamente en qué testimonio das cuando estás afuera, en la calle, haciendo cosas en el trabajo. Piensa en tu hogar mismo. ¿Qué testimonio doy en mi hogar? Doy un testimonio verdadero porque en el hogar es donde se inicia todo y se extiende hacia afuera.
hacia todo lo demás. ¿Cuál es mi testimonio en mi hogar? Los que viven conmigo, en mi casa, ¿qué testimonio ven de mí? ¿Cuál es el testimonio que tengo? Amén. Vamos a estudiar eso también en esta carta. En el verso 8, que lo había leído hace un momento, el testimonio tiene que ver con el compromiso o nuestro compromiso en la obra de Dios. La verdad tiene que ver, está relacionada con eso, con nuestro compromiso en la iglesia, en la obra de la iglesia, en el servicio de la iglesia, en la obra de Dios. Mi compromiso con el reino de Dios. ¿Se entiende? Tiene que ver, según el versículo 3, con nuestra fidelidad a la verdad misma. La verdad tiene que ver, según el versículo 3 también, tiene que ver con nuestro andar. Tiene que ver con nuestro caminar, con nuestra vida o nuestro estilo de vida. Todo esto tenemos que estudiarlo observando a estas personas de las cuales Dios ha escrito. Y tenemos que aprender qué significa andar en la verdad. ¿Qué significa vivir en la verdad? Amén. ¿Qué relación tiene la verdad con los personajes en esta carta? La verdad es parte de la vida del cristiano, hermanos. Un cristiano verdadero que no está conectado, relacionado entrañablemente con la verdad, no es cristiano verdadero. Te puedes descuidar en algún momento, pero no mantenerte todo el tiempo descuidado. Amén. Te puedes equivocar y desviar en algún momento. En algún momento bajar los brazos y irte por la diagonal. Pero eso no es para todo el tiempo. Porque si has estado conectado con la verdad, relacionado con la verdad misma te va a volver. ¿Por qué? Porque tú eres de la verdad y le perteneces a la verdad. Aleluya. Amén. Los cristianos dan evidencia de la verdad por medio de sus propias vidas. Debemos dar testimonio de la verdad por medio de nuestras propias vidas. Y los cristianos se deben procurar de no abandonar la verdad. Ahí está la relación de la verdad con las personas que están escritas acá, pero también con nosotros, porque nosotros somos de la verdad, estamos en la verdad y seguimos a la verdad. Amén. ¿Qué está sucediendo en la carta? Miren cómo el contexto, puedo meditar desde el contexto. Estudiar y meditar desde el contexto. Y eso que todavía no estamos tocando temas puntuales. ¿Qué está sucediendo? ¿Y dónde? Esto tiene que ver con el trasfondo histórico. Cosas que estaban sucediendo en la iglesia en el momento en el que el autor escribe la carta. Y todo está en la escritura, solo tengo que saber descubrirlo. Tengo que aprender a observar y aprender a descubrir. Y luego aprender cómo hallar el significado. No necesito de nada más. Después confirmo todo lo que descubro por mí mismo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Miren, en el verso 6 y 8, ya no lo voy a leer para no tomar más tiempo, pero ¿qué estaba sucediendo en el tiempo en la que escribe Juan esta carta, esta tercera carta? Habían misioneros, estos son los hermanos que se mencionan aquí, son misioneros o eran evangelistas o eran líderes o ministros itinerantes que circulaban por las diferentes iglesias del Señor y eran usados por el Señor para que en diferentes momentos circulen por las iglesias para predicar el evangelio, para predicar la enseñanza, la doctrina del Señor. Ayudaban a los pastores y a los ministros en cada iglesia, como es hoy, los misioneros, que ayudan, ¿no? Entonces, en ese tiempo, había misioneros
que circulaban por las iglesias haciendo la obra del Señor. En el versículo 9, ¿qué estaba sucediendo? Diótrefes. Se estaba oponiendo Diótrefes, la oposición de Diótrefes a la autoridad y a la enseñanza del apóstol Juan. Lo que mucho sucede en la iglesia, hay muchos que se oponen a la enseñanza del pastor. Y hay muchos que se oponen a la autoridad del pastor. Buscan al pastor para un consejo y no se sujetan al consejo del pastor, que es Dios quien está aconsejando, usando a su siervo para dar un consejo a alguien que lo necesita. El hombre de Dios busca a Dios, ora a Dios, le pide sabiduría a Dios, baja el consejo de Dios a su corazón, baja el consejo de Dios con la palabra, el Espíritu Santo lo revela, lo fluye, el siervo de Dios lo entrega y el receptor, que es la oveja, le entró por aquí y le salió por aquí, porque cuando se va de la consejería, sigue haciendo lo que quiere. Eso se llama oponerse a la autoridad y a la enseñanza y el consejo de Dios. No. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Y el que tenía que oír, o los que tenían que oír, se desconectaron. Santo Dios. Pero ahí está la grabación. Ahí está la grabación. ¿Qué estaba sucediendo? Verso 10. Juan siendo acusado injustamente con palabras maliciosas. Estaba siendo acusado injustamente por Diótrefes. Con palabras maliciosas, o sea, con palabras malas. ¿No? ¿Cuántos hablarán de mí, no? Con palabras maliciosas. Pero hay gente en la iglesia, hermanos, que a espaldas habla de otros. Que a espaldas habla de otros de su iglesia. Que a espaldas hablan mal del pastor. Eso existe también hoy en día. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo corregimos todo esto, no? Eso lo vamos a aprender, pues, en nuestro estudio, en nuestra predicación de esta carta. En el verso 10, oposición de Diótrefes al apoyo de los misioneros. Diótrefes estaba apoyando a la obra misionera. Hay muchos en la iglesia que les encanta oponerse a la obra que el pastor o los pastores y los siervos de la iglesia están haciendo para el Señor. No. El pastor no debería de hacerlo así. No. El hermano tal no debería hacerlo así. Ay, no, mejor no. No vayas, ¿no? Empiezan a resistir a la gente de la misma iglesia y empiezan a hacer sus grupitos ahí, ¿no? Bueno, eso es cuando hay iglesias grandes y eso sucede. Se oponen a la obra, están en la iglesia, pero esa gente que se opone en la obra es la gente que no quiere tener compromiso, es la gente que no quiere levantar un dedo en la obra de Dios, es la gente que no quiere apoyar la obra de Dios, es la gente que va cada domingo a sentarse, calentar la banca y a estar mirando cómo está vestido uno, cómo está vestido el otro, a estar cuchichando y distrayendo a los hermanos que están a su costado para que no atiendan el mensaje y distraerlos. Eso es oponerse a la obra de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué más estaba sucediendo? La excomulgación de algunos hermanos por Diótrefes, ahí en el mismo verso 10. Ese Diótrefes era tremendo, ¿no? Estaba excomulgando a hermanos injustamente, es decir, los estaba echando de la iglesia, porque no hacían lo que él les decía que tenían que hacer. Es como que yo los votara a todos porque no hacen lo que yo digo que tienen que hacer. Imagínense que haga eso. Pero eso sucede también en la iglesia de hoy en día. ¿Por qué escribió Juan esta carta? Verso 8 y 10. Léanlo ustedes luego. Para animar a Gayo a seguir acogiendo y colaborando con los misioneros y advertirle de las malas obras de Diótrefes. Y esto lo traduciría para nuestra enseñanza y meditación de esta manera.
nosotros tenemos que animarnos unos a otros a seguir haciendo la obra de Dios. Ustedes anímenme a mí a seguir haciendo la obra de Dios y yo los animo a ustedes a seguir haciendo la obra de Dios. Para eso tenemos que congregar juntos siempre. Para eso ustedes ya deberían estar orando y pidiéndole a Dios que les abra la puerta del servicio en la iglesia. En esta iglesia somos pocos, pero podemos ir sirviendo ya. Uno podría estar dirigiendo la alabanza. Ahorita no hay nadie quien dirija la alabanza, pero podría haber uno de ustedes ser levantado por el Señor en esa área. Y podría ya empezar, con los pocos, ya empezar sus pininos y su práctica para que vaya creciendo, para que cuando el Señor siga añadiendo, usted siga ministrando y bendiciendo a todos. Es un ejemplo. Pídale a Dios, Señor, abre una puerta de servicio ya en mi iglesia. Abre una puerta de servicio y el Señor la va a abrir. Y para abrirte la puerta, el Señor va a producir la necesidad para que tú sirvas y colabores con la obra del Señor. Tenemos que animarnos, hermanos, a hacer la obra. Seguir animándonos, seguir animándonos, seguir animándonos. Animar al pastor. Pastor, sigue adelante. Dios va a cumplir su promesa. Estamos contigo. Queremos apoyar, queremos ayudarte. Yo oro por ustedes. Le pido a Dios que le muestre sus dones. Pero si ustedes no se lo piden, que deben ser los interesados, ¿me entienden? ¿Saben cuánto oré yo para que el Señor me llevara al ministerio a tiempo completo? Durante todo mi tiempo de preparación, que fueron 10 años. Pero eso no quiere decir que el tiempo va a ser igual contigo. Amén. Pero ya oren. Pídanle a Dios, Señor, quiero servirte en mi iglesia. Abre una puerta. Abre un espacio para servirte. Yo también quiero glorificarte. Yo también quiero colaborar con el pastor en la obra que estamos haciendo, porque tú me has hecho parte de ello. Pídeselo y Dios te la va a abrir. Te va a abrir la puerta. Y yo me voy a sentir gozoso en el Señor de verte servir. Amén. Oren. Pídanselo. Pero también le escribe para advertirle de las malas obras de Diótrefes. Hermanos, te toman la molestia de advertirle a un hermano o una hermana, oye, no escuches a ese porque no está enseñando lo correcto. No escuches a este otro. No sigas a este, porque las obras que está haciendo no son buenas, son malas. Su predicación es herética. Su enseñanza está fuera de la verdadera doctrina. Ahora que estamos bombardeados por las redes, tenemos que notificarnos entre nosotros, advertirnos entre nosotros, ¿no? Pregúntale a tu pastor a quiénes puedes escuchar y a quiénes no en las redes. Yo te voy a decir a quiénes no y a quiénes sí. ¿Se dan cuenta? Para que tú también puedas advertir a otros. Amén. ¿Se dan cuenta? Andar en la verdad, pues. Andar en la verdad. Y por último, hay instrucciones, pero las voy a dejar para el próximo domingo como un preámbulo antes de entrar ya a que estudiemos el primer personaje. Hay instrucciones, también hay advertencias. Amén. Pero creo que es suficiente para que sigamos meditando. ¿Se dan cuenta la riqueza que hay aquí en este pequeño libro de 15 versículos? Y hay más, y hay mucho más. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es verdad y ha sido compartida, enseñada como tú lo has querido, para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para amonestarnos, pero también para
equiparnos para toda buena obra. Padre, que tu Espíritu la siga influenciando en nuestros corazones, la haga viva y eficaz en nuestros corazones, y que tu palabra, que es la verdad, haga su obra en nosotros. Séllala con tu Espíritu, y gracias, Señor, porque no nos dejas sin comer del pan de vida cada domingo, que es Cristo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga.